Qué bueno es este. No sabía que el hit de los Scorpions, Wind of Change, fue la única canción que no escribieron. Su hit más grande y fue hecho por la CIA. ¿Sabe algo? Que no es cierto. ¿Cómo se llama el cantante? Ah, Klaus Meine, que es el cantante de Scorpions desde 1969 y a quien tuve la oportunidad de ver este verano. Fue maravilloso el verano pasado. Cuando hicieron la primera gira a Rusia, a la Unión Soviética, a Rusia, no, a la Unión Soviética todavía, y y vieron que las cosas cambiaban de una Unión Soviética de la que se sabía, eh, Klaus escribió esta canción, pero, es decir, yo me estoy imaginando a la CIA escribiendo una canción. Es como Alex Lora escribiendo una canción, o sea, no tiene lógica. Eh, Fue escrita íntegramente por el vocalista Klaus Meine. Después de que la banda visitara la Unión Soviética, primero Leningrado en 1988 y luego Moscú en 1998, como parte de la gira promocional de su disco Savage Amusement. Y por eso menciona cosas como Gorky Park, el Parque Gorky, que son los parques más bonitos de Moscú, según me dicen los que han estado allí, que yo no he estado. Pero por favor, la idea de que la CIA pudiera escribir una power ballad, una de las mejores power ballads de la historia del rock pesado, o del heavy metal, si quieren que los Scorpions sea heavy metal, a mí me da igual. Eh, ¿De dónde pueden sacar eso? Porque además te puedo garantizar esto. Pregúntale a quien te lo dijo cuáles son las pruebas que tiene. Acuérdense que la clave de todo esto en la vida es preguntar dos cosas. ¿Cómo lo sabe? Y puede probarlo. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo un señor en un bar. No lo sabes. Es una historia. ¿Puedes probarlo? Si no puedes probarlo, es estúpido.